Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Qué gusto que nos acompañen otra vez el día de hoy. Como todos los jueves a las 5 de la tarde, en su programa La Lupa, en su canal TV Social por Facebook. Muchísimas gracias por estar aquí como cada jueves, por compartir y sobre todo por seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olviden que también estamos subiendo estos videos en YouTube, así es que les pedimos que nos acompañen siguiendo nuestros programas. Si algunos se lo perdieron, lo pueden ver en su canal, a nombre de Elsa Viviana Peralta, ya me conocen, su servidora, y también si quisieran replicarlo, si quisieran suscribirse y si quisieran compartirlo, pues nosotros encantados de la vida porque hemos tenido un número de reproducción muy bueno. En su programa, que sería el programa número 40, que me da muchísimo gusto que engalane el día de hoy una queridísima amiga con un tema de los que, como les he venido platicando y sobre todo en marzo y ahora parte de abril, pues el tema de las mujeres sigue siendo uno de los principales focos que hemos puesto en la lupa. Y es así que el día de hoy me da muchísimo gusto, les reitero, como siempre hemos tenido grandes amigas, pero en particular tenemos hoy una persona muy especial para mí, a quien le tengo mucho aprecio, pero sobre todo muchísima admiración. Me parece aparte de una persona inteligente y muy profesional, una persona muy bella, tanto por dentro como por fuera. Y es así que les voy a presentar y voy a permitirme leer rápidamente una síntesis, realmente síntesis de lo que es su trayectoria profesional. Tenemos el día de hoy como invitada a la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez. Ella es presidenta de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La doctora Zulema es magistrada y presidenta de la sala que ya les mencioné, en dicho tribunal, al que ingresó, perdón, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, rectifico, e ingresó en el 2012 por concurso de oposición. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, en donde obtuvo el reconocimiento como mejor alumna de su generación. También es maestra en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y en 2018 obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis Fundamentos de una teoría sobre responsabilidad del Estado y su remediación, por lo que obtuvo también la mención honorífica. Ella es fundadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que que preside, desde 2014 y por cuya ardua labor ha recibido el premio Fomento a la Equidad por la revista Foro Jurídico y la medalla Mujeres por la Igualdad que otorga la Asociación Mexicana de Juzgadoras, esto en el año 2020. La magistrada Zulema también es coordinadora y autora de la obra colectiva Responsabilidad Patrimonial del Estado, análisis de casos prácticos y reflexiones, y del libro de la responsabilidad patrimonial del Estado a la remediación de su actividad irregular, así como de diversos artículos especializados sobre derecho administrativo e igualdad de género. Como parte de su experiencia docente, ha impartido clases en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Instituto de Especialización de dicho tribunal, y también del Tribunal Administrativo, perdón, del Tribunal de Justicia Administrativa, o entonces Tribunal Contencioso, entre otras instituciones, además de que ha dictado diversas conferencias sobre temas jurídicos en México y en el extranjero. Durante su trayectoria de más de 30 años se ha desempeñado como magistrada de diversas salas, también sala regional del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fue diputada local, entre otras cosas. Participó en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, titular de la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública en la Cámara de Senadores, jefa de Servicios de Asuntos Fiscales del ISSSTE en la Ciudad de México, coordinadora general de Estudios Legislativos del Gobierno del Estado de Sonora, coordinadora de Jurídica Fiduciaria del Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal, entre muchas otras actividades. Particularmente se destacan, y yo quisiera destacarlo, su actividad en el impulso al Comité de Género de los órganos impartidores de justicia, donde ella es una persona que colabora muchísimo con los temas de género, ha llevado a cabo junto con otras muy valiosas personas de un grupo que integra este comité, han llevado a cabo una labor de género bastante importante en los órganos impartidores de justicia. Por eso es que me place el día de hoy presentarles a nuestra invitada y le damos la más cordial bienvenida a mi querida Zulema. Muchas gracias, tan bella tú como siempre, qué linda. Gracias por estar aquí.
Gracias, Vivis. Al contrario, encantada de estar contigo. De verdad me siento muy honrada. Yo también quiero expresar mi reconocimiento por tu trabajo, tu valioso, incansable trabajo en todos los temas de derechos humanos, y no solamente los temas de acceso a la información, sino tantos temas de igualdad de género, de acceso a la justicia, no discriminación. Entonces, estoy encantada de estar contigo y que esta gran idea y estas acciones que has hecho donde abre los espacios para que hablemos de estos temas tan importantes, pues realmente estamos cumpliendo esa obligación que nos señala la Constitución de promover, de generar estos espacios para promover los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias también a ti por tus palabras. Y bueno, pues la verdad es que el tema que hoy vamos a tratar les va a encantar a todos nuestros queridos televidentes porque nos apasiona a ambas, como se habrán dado cuenta, los temas de género. Y particularmente el tema que eligió nuestra invitada para desarrollar se llama la materialización de los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad. Y esto nos gustaría muchísimo que comenzaras platicando ya para entrar en materia, dándote nuevamente la bienvenida por estar aquí, preguntarte para nuestro público, que nuestro público no es todo jurídico, es un público abierto, es un público de diferentes estratos, de diferentes áreas que nos sigue y que nos gustaría que nos platicaras qué significa esto de materializar los derechos de las mujeres en igualdad y por qué es necesario hacerlo. Muchas gracias y Claro. bienvenida otra vez. Gracias, Vivis. Al contrario. Bueno, yo empezaría diciendo que siempre he sostenido que ya dejamos atrás la época en la que veíamos a los derechos humanos como meras aspiraciones jurídicas. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos luchar por ningún derecho. Todos los derechos los tenemos reconocidos. Más bien nos encontramos en la época en la que es necesario materializar los derechos, que sean una realidad para todas las personas, en especial para las personas que están en cierta situación de desventaja o de vulnerabilidad, como son las mujeres, además de otras personas. Entonces, cuando hablamos de esta materialización de los derechos de las mujeres, nos referimos a la obligación que tienen los estados de generar las condiciones necesarias para que las mujeres, como es el caso en particular, puedan ejercer sin discriminación sus derechos, es decir, sin restricciones de ninguna clase. Y cuando hablo de discriminación, me refiero a aquella discriminación que se da de manera clara y directa y alguna que es indirecta, porque lo más difícil de combatir son esas relaciones asimétricas de poder y los contextos de desigualdad estructural en los que se encuentran las mujeres o muchas mujeres que les impiden en la realidad ejercer los derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad o a la participación política, entre otros. Entonces, yo te daría un ejemplo aquí a las personas que nos acompañan, como una mujer embarazada, por ejemplo, que vive en la sierra y que para llegar al hospital más cercano requiere ya sea de 1 o 2 días de camino, y suponiendo que al llegar no la reciben, ya sea porque no tiene algún documento o porque el hospital no cuenta con los elementos o recursos materiales para prestarle ese servicio médico, entonces esta persona no va a poder ejercer plenamente su derecho a la salud en condiciones de oportunidad, aunque tenga legalmente reconocido el derecho, incluso en la Constitución. Entonces, esto sucede también con los demás derechos, como son el derecho, por ejemplo, el derecho al trabajo, que por cierto la ley prohíbe que se soliciten pruebas de embarazo a las mujeres para acceder a una oportunidad laboral, pero en la práctica o en la realidad se siguen solicitando estos arbitrarios requerimientos, en parte, diríamos, por la precarización del mercado laboral, que es una situación estructural que si bien ya se está transformando, lo cierto es que no se han cambiado estas cuestiones en el tiempo en que nos gustaría. Y así podríamos seguir hablando de todos los ámbitos en los que a las mujeres se les continúa impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Y enfatizo esto porque el ejercicio de los derechos debe ser en condiciones de igualdad. Y lo digo porque a veces se establecen requisitos que por estas limitaciones estructurales en las que se encuentran las mujeres, porque las mujeres se encuentran, digamos, hay más mujeres en situación de pobreza
con relación a los hombres. Entonces, aunque la norma sea neutral, que está diseñada para todos, pues los resultados son más gravosos para las mujeres. Entonces, te daré un ejemplo. Por ejemplo, el IVA, que fue un tema que yo creo que este ejemplo puede ser muy claro. Todas las personas pagamos este impuesto, el IVA, a los bienes y servicios que no son de primera necesidad. O sea, cuando no son alimentos ni medicinas, todo lo demás se paga el IVA. Sin embargo, hay un tema que hace un tiempo estuvimos promoviendo mucho, que afortunadamente recientemente ya se legisló, de eliminar el IVA a los productos de higiene femenina, por ejemplo, las toallas sanitarias y productos de higiene menstrual, que son indispensables para la movilidad de las mujeres. Antes se gravaban con este impuesto. Bueno, Qué actualmente interesante. tienen, sí, Ah, sí, sí. actualmente tienen tasa cero, sí. Qué Pero antes, interesante. Ujú. sí, Vivis, antes, es decir, esa necesidad del consumo aparejada a la condición biológica de ser mujer, como lo es esta situación a las mujeres en edad reproductiva. Claro que hay casos muy específicos de excepción, pero pues realmente es irrenunciable para las mujeres en edad reproductiva. Y esto era considerado como si fuera un artículo de lujo, comprar un artículo de lujo al cual se le agregaba la tasa general del 16%, lo cual afectaba además a las mujeres que viven en situación de pobreza. O imagínate las mujeres que están en situación de calle, en pobreza o en pobreza extrema, pues era una situación que venía a ser más gravoso. Y en este caso, por ejemplo, un impuesto general como lo es el IVA, que es un impuesto neutral, lo cierto es que tenía un impacto diferente, un impacto diferenciado para un sector de la población que no podía evitar o no podía dejar de comprar estos productos por una cuestión aparejada a la naturaleza. Entonces, de hecho, también te daré otro ejemplo. Por ejemplo, hay regulaciones técnicas que no consideran las diferencias sexuales y esto también pone en riesgo la seguridad de las mujeres. Pensemos, por ejemplo, en las bolsas de aire de los automóviles y el impacto para las mujeres debido, por ejemplo, al tamaño de sus senos o en los chalecos también antibalas, y si estos están hechos considerados la anatomía femenina de las mujeres. Entonces podrán decir algunos, es que es un tema de estandarización, o sea, es un tema de estándar, pero realmente, Vivis, ese estándar se hizo basado en el cuerpo de los hombres y hay que Es, decirlo como tal, porque cuando hablamos de invisibilización de las mujeres, y sabemos que lo que no se menciona no existe, cuando hablamos de invisibilización de las mujeres, nos referimos a todo esto y cómo impacta las oportunidades para las mujeres. Por ejemplo, si queremos operar una maquinaria pesada, pero las máquinas ubican los controles considerando la distancia estándar de los es. cuerpos masculinos, Y yo las les fuerzas, pregunto, ¿no? De un hombre. exactamente, yo les pregunto aquí a tu auditorio, ¿tenemos la misma oportunidad para incorporarnos a ese tipo de actividades? O sea, entonces eliminar esos obstáculos permitirá, o sea, se tiene que visibilizar eso para eliminar esas circunstancias, considerar la situación de ser mujer para que permita materializar los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad. Yo daría estos ejemplos de manera muy general para que, digamos, vaya quedando claro cuál es el propósito de generar esas acciones o medidas para que realmente los derechos de todas las personas, en particular de las mujeres, sean una realidad, es decir, se materialicen. Fíjate que sí es cierto. Por ahí escuché en otra entrevista con otra querida amiga que decía, el mundo está hecho para los hombres, ¿no? Entonces, las mujeres que se han atrevido a materializar el ejercicio de sus derechos realizando ciertas actividades, entre otras cosas, han tenido que romper eso para lograr esas dificultades técnicas, esa materialización para poder lograr y demostrar que también pueden realizar una serie de actividades y que entonces estas también se puedan concretar para las mujeres, pero en estas condiciones de igualdad. Eso sería una idea para nuestras amigas, porque muchas veces pues tampoco nos atrevemos a hacer una serie de actividades
porque sabemos o sentimos que no tenemos la capacidad física, cuando muchas veces no es tanto la capacidad física, sino las condiciones que no nos permiten poder desarrollar esa actividad con nuestras capacidades, ¿no? Entonces, Sí. una forma de aterrizarlo, pues es resolviendo con estos mecanismos esa materialización que nos permita participar y tener acceso a muchos bienes, servicios y condiciones laborales como las que tú mencionas, ¿no es Pues así? ver la situación, efectivamente, Vivis, de la situación real, las condiciones de vida real de las mujeres, la situación real de las mujeres, porque no se toma en cuenta estos aspectos, estas circunstancias o realidades al momento en los que se diseñan las políticas, los programas, inclusive las leyes, y el ejemplo del IVA. ¿Por qué? Porque todo esto tiene, hablamos de que tanto el derecho como la interpretación que se ha hecho del derecho tienen un enfoque, tienen un sesgo de género. ¿A qué me refiero con sesgo de género? Que es un enfoque androcéntrico, es decir, el hombre y las necesidades de él es el centro de las políticas y de las decisiones del Estado. Entonces, hay que ver también la situación de las mujeres, considerar abrir ese enfoque de género para que efectivamente también las normas puedan visibilizar esa situación y nos permitan acceder a los derechos en condiciones de igualdad. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando juzgamos con perspectiva de género? Tenemos que quitar ese sesgo de género para efecto de que porque las normas no son neutras, están hechas a partir de este enfoque. Entonces es necesario visibilizar lo que tenemos, por eso hablamos de ponernos las gafas moradas o las Dadas. gafas de aumento para identificar de quién se trata, qué es, las situaciones de desventaja, de vulnerabilidad, situaciones asimétricas de poder, de modo que a través de las sentencias tomemos medidas, coloquemos a las personas en un plano de igualdad, obliguemos a la administración pública a generar las condiciones para que se acceda al ejercicio de los derechos e inclusive los órganos jurisdiccionales tenemos que ver las circunstancias y en un ratito podría darte un ejemplo para que realmente se garantice el acceso a la justicia. Pero bueno, yo me quedaría esperando tu segunda pregunta para Ah, no pues desviar. bien, fíjate que viene a propósito de lo que me estás diciendo. ¿Qué responsabilidades tienen entonces el Estado o los estados para que se materialicen estos derechos de la manera como me lo estás platicando? Pues me parece muy, muy oportuna tu pregunta porque cuando hablamos de estos temas de derechos, mm, todo esto es un andamiaje jurídico que viene desde los instrumentos internacionales en los cuales, y del sistema de Naciones Unidas de los cuales México es parte, y los instrumentos internacionales a los que me refiero es la Convención, es la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Desde ahí se establecen estos compromisos que los estados tienen y que deben atender para garantizar o materializar una vida libre de violencia a favor de las mujeres. Entonces, entre estos compromisos se encuentran la obligación de generar políticas públicas, leyes, acciones, reconfigurar los sistemas jurídicos o políticos que tenemos que puedan estar causando esos impactos diferenciados y legítimos de los que les he estado hablando, porque hay tratos diferenciados legítimos que son necesarios, que se justifican y deben instrumentarse, pero cuando son ilegítimos, pues tenemos que volver a revisar para eliminar eso. A ver, Entonces, aquí te preguntaría, si me permites, para ilustrar un poquito a nuestro público, porque yo también quisiera que me ilustraras, ¿qué serían esos tratos diferenciados legítimos? ¿Como cuáles? por ejemplo, lo que le llaman las medidas afirmativas, por ejemplo, los vagones del metro es porque muchas veces dicen el vagón rosa, ¿por qué establecen esas medidas diferentes a las mujeres cuando los hombres también somos, por alguien ahí me dijo violentado? ¿Por qué? ¿Por qué a las mujeres? Porque precisamente las que sufren del acoso sexual,
además del acoso callejero, las que sufren más la violencia sexual somos las mujeres. Por ello es que se instrumentaron este tipo de medidas y es legítimo que se establezca para garantizar la seguridad de las mujeres. Y alguien decía, es que a los hombres también tenemos ese tipo de conductas, o alguien me dijo por ahí, es que a los hombres también nos toquetean o algo así. Yo les digo, bueno, por supuesto que no lo dudo, pero habrá que pensar quiénes son los que lo hacen. Generalmente son los propios hombres que tienen esas conductas con otros hombres. Entonces, yo creo que es importante analizar o replantear la forma en las que se están generando estas conductas o la forma de relacionarse de los hombres, porque las mujeres nos hemos organizado para, desde hace mucho tiempo, exigir igualdad de derechos, porque hablamos de temas de igualdad de derechos, o sea, ni más ni menos, igualdad de derechos, ese es el origen del movimiento feminista, y eso es lo cual es importante, pues, saber bien de qué estamos hablando. Entonces, los hombres, pues en su caso, tendrán que generar sus movimientos para que se analicen este tipo de conductas y se sancione, pero normalmente son, digamos, a la información que tenemos, son excepciones. Claro que también hay situaciones de violencia hacia los hombres, pero por mayoría, el mayor número de personas violentadas sexualmente son las mujeres. Entonces, ese es un trato diferenciado legítimo. Por ejemplo, yo te diría una política pública con perspectiva de género. ¿A quién crees tú que pueda beneficiar más si se diseña una buena política de alumbrado público, de modo que cuando las personas salgan de una maquiladora que está a las orillas de la ciudad, que no hay suficiente infraestructura, pero que pongan un buen alumbrado público, de modo que cuando salen de la maquiladora a llegar a sus casas está totalmente alumbrado? ¿A quién beneficia más? ¿A los hombres o a las mujeres? Pregunto yo. Pues sí, a las mujeres, Sí, nos evidentemente. beneficia a Aunque todos, pero es en general, en pero particular favorece, a todos, perdóname. pero más a las mujeres, porque las que sufren más este tipo, digamos, las que están en estado de vulnerabilidad por la situación de ser mujer, precisamente es esta mitad de la población que somos las mujeres, o una buena política de transporte público. ¿A quién beneficia más? Y las que más ocupan el transporte público, porque tienen a su cargo las dobles y triples jornadas de trabajo, a su cargo el cuidado de los enfermos, de los niños, de los adultos mayores, etcétera, pues son las mujeres. Entonces, te di esos ejemplos de tratos diferenciados legítimos, pero ilegítimo es cuando sin justificación se imponen mayores cargas a las mujeres. Por ello es que te decía que todos los entes públicos están obligados, a todas las instituciones del Estado, a adoptar esas medidas a facilitar la materialización de los derechos. O sea, y lo hacemos no solamente en el ámbito interno como política administrativa en las instituciones, sino también dentro de las atribuciones. Por ejemplo, en el tribunal, nosotros nos capacitamos para juzgar con perspectiva de género, y el impacto no solamente de capacitar al personal va a ser en que se van a incidir en sentencias que precisamente busquen materializar los derechos o eliminar esas situaciones de discriminación que por razón de género se dan. Sin embargo, también tenemos otro tipo de medidas. Por ejemplo, si nosotros establecemos digamos, licencias de paternidad en el tribunal, o creamos salas de lactancia, diseñamos horarios flexibles para que las personas pues puedan también gestionar sus tiempos y sus responsabilidades, para que sean más equitativos, digamos, las cargas, digamos, de la casa, no solamente a las mujeres. Entonces, todas estas políticas también tienen un impacto en la sociedad, entonces, en las familias que incide. Entonces, si atendemos las necesidades que tenemos todas las personas, porque los derechos humanos, o hablar tanto de derechos humanos, nos ha recordado que la persona es el centro de todo el orden jurídico. Entonces, es necesario que reconozcamos, Vivis, como sociedad, que las personas en principio, pues somos seres que deben ser cuidados, pero también tenemos derechos a ser cuidados. Entonces, en esta valiosa responsabilidad, pues no puede ser
tarea o labor de solamente de las mujeres. O sea, las mujeres también tenemos derecho a ser cuidadas. Entonces, creo que lo más revolucionario que está sucediendo actualmente en la sociedad, a partir de estos movimientos feministas o dicen, es que está de moda porque estamos hablando mucho, pues qué bueno, porque estamos reconociendo el valor e importancia de los trabajos de cuidados, porque sin cuidados, pues ninguna sociedad es posible. Ok. Oye, a ver, por ejemplo, en estos puntos que has tocado, no te quise interrumpir para captar bien nuestra idea, pero una de las cosas que a mí me gustaría aclararle ahorita a nuestro público es que muchos hombres se quejan de ese tema y aducen que, bueno, en un tema de igualdad ellos también están sufriendo violencia. Aquí es muy importante que quede claro, de acuerdo a todo lo que dice nuestra excelente invitada, que en el caso de los hombres no están sufriendo ese tipo de cosas por el hecho de ser hombres, ¿sí? En cambio, las mujeres sí sufrimos una serie de condiciones que se necesitan todas estas políticas para materializar el respeto a nuestros derechos, porque lo sufrimos por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Sí, exacto, porque dicen es que los feminicidios, bueno, se da porque precisamente por ser mujer las pudieron matar o asesinar, violar, y de esas formas tan terribles en las que hemos sabido y estamos indignados como sociedad, en la forma en la que se ha violentado el cuerpo de muchas mujeres. Y ¿por qué? Porque pueden hacerlo por la Así es. situación de ser mujer. Entonces, dicen, es que hay más homicidios de hombres. Pues claro que puede haber muchos, pero por otras razones, no por ser hombre. Que Así claro es. que todo podrá haber una excepción, pero bueno, son excepciones. Entonces, ¿es que las mujeres también generan violencia? Sí, también somos generadoras de violencia. ¿Por qué? Porque tanto las mujeres como hombres tenemos sentimientos, pero es muy diferente la violencia por razón de género, tiene una característica muy diferente. Entonces, es que los hombres también somos violados. Pues sí, pero normalmente, o la información que tenemos es que lo son por otros hombres. O sea, claro, no dudo que pueda haber algún caso en el que alguna mujer lo haga, no lo dudo, pues podrá haber casos. O sea, yo creo que no podemos generalizar absolutamente todo, pero sí dejar claro que por eso digo, hay que replantearnos. Yo creo que ese tipo de violencia a las que se refieren los hombres, pues es perpetrada por otros hombres. Entonces, yo creo que aquí estamos para hablar de los temas bueno, en el caso concreto, porque son temas pues muy, digamos que generan mucho debate, son temas muy interesantes, pues hablar de estos, digamos, grupos que por situación de género, por ser mujeres, están en situación de desventaja. Y yo daría un ejemplo, mira, Vivis, Eso te iba a sabemos, preguntar, ajá, sí. ajá, por ejemplo, hablar de este tema de la materialización de los derechos y qué estamos haciendo los órganos jurisdiccionales. Un gran avance que hemos tenido y sobre todo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del cual formo parte, es la justicia en línea. La justicia en línea es una gran aliada para facilitar a las personas el acceso a la justicia, pero también debemos considerar que existe una brecha digital. Es decir, que el mayor número de personas que no pueden acceder a eso, o donde está la brecha digital, son las mujeres que están en desventaja por la situación de pobreza. Entonces, se tiene que considerar la brecha digital y cómo esta brecha afecta más a las poblaciones históricamente marginadas, como son los indígenas, las personas que viven en situación de pobreza, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las mujeres. Entonces, si no se toman en cuenta estas circunstancias, pues realmente no va a ser posible que se eliminen estas barreras estructurales, que es importante decirlo. Ellos yo creo que tú has oído que en los órganos de impartición de justicia se están organizando estas jornadas itinerantes de la justicia para acercar la justicia a las poblaciones, a los lugares. Y también se han fortalecido las defensorías públicas, se facilitan los procesos internos de tramitación de las demandas o de las promociones, porque solo así se puede generar un cambio importante, un cambio definitivo. Entonces, todas estas acciones malas políticas que estamos tomando nosotros internamente para que se erradique la discriminación
las mujeres o esa, digamos, desventaja y lograr que puedan participar más en la sociedad, las mujeres en igualdad de circunstancias como lo hacen los hombres, pues realmente esto no es una prerrogativa ni es un privilegio, es simplemente reconocer los derechos, comenzando por los derechos más elementales como son la vida, la integridad. Entonces, los estados fueron diseñados o creados para garantizar la seguridad de la población, pero lo cierto es que las mujeres no están seguras ni en sus casas. De hecho, en sus casas es donde más las atacan y las asesinan. Por ello es la creación de las normas e instituciones necesarias para que esto no siga sucediendo, lo cual es una obligación de los estados y de sus gobiernos. Por ejemplo, en este caso, una forma de materializar el respeto a los derechos de las mujeres por todo el tipo de violencia que sufren en casa, pues ha sido la construcción de legislación con relación a temas de violencia intrafamiliar. Es que una medida, claro, es la legislación, pero para ¿cómo podemos hacer para acercar esas hermosas abstracciones jurídicas que están en las normas? Porque las normas están, no es un tema de normas, bueno, afortunadamente ahí están y siempre va a ser perfectible mejorar nuestro sistema jurídico, pero no es un tema de normas, es un tema, ¿cómo hacemos para sustraer esas abstracciones jurídicas que están en las leyes y trasladarlas a la realidad, diría yo, al áspero mundo de la realidad? ¿Cómo le hacemos para cortar esa brecha? Pues es a través de las políticas públicas, a través de las acciones de los programas de gobierno. Entonces, las normas ahí están, sí, pero ¿cuál es la situación de vida real de muchas mujeres? Por eso decía, ya dejamos atrás la época en la que veíamos a los derechos como aspiraciones. Pues ya no, ¿por qué? No, Porque ya ya no están. necesitamos luchar por ningún derecho. Todos los derechos los tenemos reconocidos. Ahora estamos en la época en la que se tienen que hacer realidad, materializar los derechos. Ya dejamos atrás aquella época. Ya, eso ya quedó atrás. Ahora, ¿Qué ¿cómo no? le hacemos para que sean una realidad? Y lo digo, Vivis, porque seguimos hablando de derechos, 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 Claro. derechos. Pues sí, derechos, 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 derechos. O sea, ya están los derechos. Ahora, ¿cómo le hacemos para que sean realidad? Por eso el tema de lo que quería platicar con ustedes o hacerlos reflexionar un poquito es ¿cómo le hacemos para que se materialicen, que sean una realidad, ¿no? Yo Y aquí por te, ello es que hay obstáculos que impiden la eso, materialización de los derechos. parece que tú me estás leyendo el pensamiento. Eso iba a preguntarte precisamente. ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden o dificultan esta materialización? Ya nos has dado algunas referencias en términos generales de la problemática, pero quisiera saber si tienes ubicados exactamente algunos obstáculos que de manera directa impidan esto. Bueno, pues yo te diría que uno de los principales obstáculos definitivamente es la desigualdad que existe en el país. Y hablo de la desigualdad porque la pobreza y todo lo que se asocia a la pobreza, como son la deficiencia alimentaria, la deserción escolar o los problemas de cobertura y costo de los servicios públicos, esto propicia que existan o se den ciertas violencias contra las mujeres como lo es la extorsión sexual o sextorsión, que es decir, la prestación de servicios a cambio de favores sexuales que se pide a las mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Porque son las responsables, principalmente las responsables de garantizar la prestación de los servicios básicos en las familias, es decir, de que haya servicios básicos en la familia. Y son quienes viven en mayor precariedad, las mujeres. Entonces no tienen a veces dinero para pagar una extorsión. Entonces por eso se llama sextorsión o extorsión sexual. Entonces son puestas en mayor riesgo las mujeres de sufrir ese tipo de extorsiones. Inclusive se ha sabido de algunos casos, casos que se han visto inclusive en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o que se han dado cuenta en otros países que para acceder a la justicia precisamente les han pedido este tipo de favores sexuales o inclusive para acceder a servicios médicos. Y otro tema que diría yo, otro problema es la impunidad. Es otro de los importantes desafíos porque si no existe una investigación oportuna o no se sancionan los casos de violencia o no se generan las medidas de reparación adecuadas a las violencias cometidas en contra de las mujeres, pues no
se van a desincentivar esas conductas. Por ello, es necesario que se sancione, que se castigue y que no haya impunidad. Y otro obstáculo que me atrevo también a señalar y que me parece muy importante porque tú conoces mucho de esto también es la falta de información. Entonces, las personas hemos sido formadas bajo la idea de que las diferencias sexuales entre mujeres y hombres justifican la subordinación de las mujeres. Son los estereotipos, es decir, que nuestras características biológicas relacionadas, por ejemplo, con la maternidad, nos limitan naturalmente, cuando en realidad lo que nos impide materializar los derechos son esas estructuras que se han creado en la sociedad para sostener esa idea. Por ejemplo, se decía, Vivis, que las mujeres no podían votar porque no estaban educadas, pero lo cierto es que no se les permitía, salvo ciertas excepciones, estudiar, no se les permitía estudiar como a los hombres. Es decir, se les imponían requisitos imposibles de cumplir. Entonces, las mujeres que se han abierto brecha, y diría yo algunas que codo a codo siguen haciéndolo, han tenido además que remontar un contexto adverso hasta de espacios y demostrar ser doblemente mujeres, porque cualquier falla, y tú no me dejarás mentir, que cualquier falla que tenga una mujer se achaca a todo el género y sirve para que digan, ya ven, pues no saben, te digo que no pueden. En cambio, si un hombre se equivoca, pues inmediatamente se recurre, bueno, no generalicemos, o sea, fue una situación de esa persona. Entonces, ¿qué hacemos para revertir esos obstáculos? Pues definitivamente esto que estamos haciendo contigo, que tú estás haciendo en la sociedad, la educación, la sensibilización es imprescindible. Y debemos seguir hablando de estos temas, debemos seguir cuestionando los estereotipos y prejuicios que todavía impiden que las personas sean consideradas o impiden que las personas sean conscientes de que estas diferencias biológicas existen. Pero esto no puede ser usado para justificar un trato desigual y legítimo, es decir, discriminatorio, como hace rato lo comentaba. Aquí te quiero comentar algo. ¿Sí, sí me escuchas? Sí. Y esto lo aclaro porque como el caso que comenté del IVA, sí, adelante. Sí, no, perdóname que te interrumpa. Creo que se nos fue un poquito la señal, pero Sí, aquí estamos, aquí estamos. aquí estoy. Mira, una de las cosas que me encanta que acabas de destacar y que yo lo he manifestado también de diferentes formas es que al igual que los derechos, como dices, ya están los derechos y, y ahora necesitamos materializarlos. Bueno, en el caso de la información, como uno de los principales obstáculos que mencionas, si bien es cierto, actualmente ya tenemos muchísima información y se coloca mucha información relacionada con temas de mujeres, también es cierto que uno de los obstáculos que agregaría a esto es el que se revise esa información que se pone. Mira, una de las cosas que yo he puesto siempre en la mesa en los temas de transparencia es que ahora ya se debe ejercer el gasto por ley con perspectiva de género, el gasto público. Esta perspectiva de género realmente se ha malentendido porque solamente se pone, por ejemplo, como resultados cuántos hombres hemos contratado, cuántas mujeres hemos contratado, ¿no? Eso se entiende que, bueno, pues ya hay igualdad de mujeres y hombres en número, ¿no? Y pues ya se considera en muchos espacios que sea así. Sin embargo, si tú te vas a revisar los portales de transparencia, las obligaciones de transparencia no traen esta perspectiva de género. Y esta información carece de esa perspectiva y por tanto carece de la información que necesitamos para darnos cuenta si realmente se están materializando políticas públicas con esa perspectiva y como consecuencia si realmente se está ejerciendo gasto con esa perspectiva. Sí. Una de las propuestas que yo agregaría aquí a las tuyas en esta parte de la información como obstáculos sería, y me encantaría que tu voz que se escucha por todos lados la llevara también la propuesta de realmente revisar las obligaciones de transparencia y poner toda la información que se tiene que poner como obligaciones para informar en ejercicios de rendición de cuentas con perspectiva de género. Claro. Para realmente darnos cuenta si porque este es un tema transversal.
Y entonces, Ujú. en todas las acciones que lleve a cabo gobierno, ver si realmente, o cualquier instancia gubernamental o el Estado mismo, si realmente está aterrizando estas políticas y no nada más son meras presupuestaciones por ahí aisladas para cubrir ciertas, pues sí, ciertas políticas que se han creado o ciertas acciones que se han materializado, pero que realmente no están aterrizando en el ejercicio de un presupuesto con esta perspectiva y obviamente en una rendición de cuentas con esta perspectiva. Creo Claro, yo que si se revisara eso, nos daríamos cuenta, como bien refieres tú, que el Estado está cumpliendo con esos compromisos que mencionas que tiene, ¿no? Y por tanto, que está materializando este tipo de acciones con esta perspectiva para realmente romper las brechas de desigualdad, ¿no? Eso es lo que yo claro. pienso que debería aterrizar, que debería aterrizarse y que deberíamos de revisar todos. Fíjate que por eso me gusta este tema de transparencia y de la mano con género, porque a mí me ha servido para darme cuenta que sí se dice que se hace mucho, pero cuando nos metemos a revisar, realmente nos damos cuenta que no. Cualitativamente, ¿verdad? Así es. Sí. Porque Cualitativamente sí, cuantitativamente falta más por hacer y sobre todo para materializar. Se podría aterrizar todavía más y se podría abarcar un espectro mayor en este sentido. Por eso me encantó el tema cuando me pusiste a estudiar a qué se refiere esto de la materialización, pues me vino esta idea que siempre estaba ahí yo machacando en ella, ¿no? Y dije, pues claro, Vivi. es que esto es la manera de que podamos ver si realmente se materializa y aplica, insisto, televidentes, de manera transversal a la institución que ustedes quieran. El tema del presupuesto con perspectiva de género es para todos Sí, y no nada que más. ya está en la ley establecida esa ajá, Así es. Y entonces la aquí ley de presupuesto, sí. así es, eso ya está ahí y entonces a mí me gustaría que en tu experiencia, que también conoces muy bien de estos temas, me pudieras comentar algo al respecto. ¿Qué opinas de esta idea que tengo o algo fumé y creo que no? No, 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 me parece súper importante lo que dices, porque por un lado dices tú es que ya contrataron en términos de números, muchos dicen, ay, el tema de la paridad, no nomás es un tema de números, es un tema cualitativo, que sustancialmente las mujeres puedan ejercer los cargos, puedan participar en las decisiones públicas, políticas. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados decimos, bueno, la legislatura de la paridad definitivamente, pues es una, vienen desde las medidas, ciertas, primero eran cuotas, ciertas acciones afirmativas hasta que se llegó a la paridad. Entonces, qué padre. Después viene la reforma de la paridad en todo. Bueno, desde 2015 empieza la paridad en la Cámara de Diputados y de Senadores y después en todas las candidaturas y en todos los órganos públicos cuando se modifica, pues sí, fue en el 2019 la paridad en todo, ¿no? Ya con la legislatura de la paridad, pero que es muy importante porque la mitad de las mujeres pues, también tenemos que participar en las decisiones que afectan a la mitad de la población. Entonces, la mitad de la población que somos las mujeres también tenemos que participar en las decisiones que nos incumben a esa mitad de la población. Pero también cuando hablamos en términos cualitativos, es la posibilidad de también participar en la toma de decisiones de los asuntos importantes, por ejemplo, en temas de presupuestos, en temas de gobierno, en temas de fiscalización y no nomás reducir, digamos, a que participen en la comisión de mujeres, de grupos vulnerables, de niños. Es decir, tiene que ser un tema cualitativo y tú hablabas que ves el número de empleados. Pues sí, el número de empleados puede ser equitativo, pero ¿cuáles son los cargos que ocupan las mujeres todavía? En muchos entes cuando se dicen es que la mitad del personal son mujeres, sí, pero normalmente están en los puestos de menor rango, en los cargos de decisión en muchos todavía no se ha alcanzado esa paridad. Entonces, la paridad en todo significa eso, participar en la toma de decisiones en igualdad de condiciones que los hombres y no solamente ser relegadas a ciertos temas.
Cuando hablabas del tema de la información pública, me parece muy importante que tenga esa perspectiva de género, porque no nomás es, toda la política debe tener perspectiva de género. Tú hablas de la transversalización de los presupuestos, sí, eso ya está en la ley, que debería de considerarse esa perspectiva, pero en este tema tan interesante de la información pública con perspectiva de género, es decirle por lo claro, sin que batallen el grupo de mujeres, a qué instancias, a qué instituciones tienen que acudir ante tales situaciones o tales problemáticas. Por ejemplo, cuando hay violencia hacia las mujeres, a dónde ir, a dónde acudir. Toda esta información debería de estar de manera clara, porque muchas veces no saben a dónde ir. Entonces, este tema que tú hablaste hace rato me parece muy importante. Y yo te diría, además de ese, que existen otros obstáculos como lo son la falta de voluntad política, porque sin la participación responsable y comprometida de todos los actores políticos, difícilmente vamos a poder cambiar las condiciones en las que viven las mujeres. Y agregaría que también es muy importante la colaboración de la sociedad, lo cual es indispensable, es insustituible. No podemos nomás decir, ay, es que el gobierno está obligado. Sí, está obligado a generar la política, acciones, pero también nosotros como sociedad tenemos que destruir esos estereotipos, esas estructuras que no funcionan. Podemos impulsar cambios importantes en los entornos y aunque parezcan a veces acciones pequeñas, como por ejemplo, te diría, el uso del lenguaje incluyente, o el solo informarse debidamente de lo que es el feminismo, para no repetir como, ay, las feminazis, eso es un paso que precisa de un sólido compromiso de todas las personas, informarse, entender bien a qué nos referimos, porque cuando no entendemos los conceptos, no hablamos el mismo lenguaje, pues va a ser muy complicado entenderse. Haz de cuenta que hablan en otro idioma o hablamos en otro idioma, entonces es importante que nos informemos, es importante que como sociedad también estemos abiertos a entender cuáles son esas peticiones, cuál es la realidad de otras personas, y no se trata de, ay, tolerancia, así como que te hago un favor, ¿no? Es un tema de respeto, de derechos, de igualdad, que nadie tiene que ser discriminado ni por ser mujer, ni por ser indígena, ni por formar parte del grupo LGBTI, de ninguno. O sea, la discriminación ya no es dable. Entonces, todos estos movimientos lo que tienen en común es que coinciden en que luchamos para que no haya discriminación, para erradicar la discriminación y que se generen condiciones de igualdad, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad ante las situaciones distintas que vivimos todas las personas, en las que nos encontramos todos, ante la diversidad que hay, porque es válida y es rica la diversidad. En algunos casos habrá necesidad de generar las condiciones para que quienes no estén en posibilidad de ejercer los derechos a través de ciertas acciones, medidas o políticas también puedan ejercer los derechos en esas condiciones. Ya, acabas de hablar de tres cosas muy importantes. Ya estamos viendo entonces la materialización desde el punto de vista, bueno, de reconocer el derecho como tal. Esto, hacerlo a través de legislación. Después, esto se materializa ya con la legislación, se materializa también a través de políticas públicas y acciones que lleva a cabo el gobierno, ¿no? Sí. Y otro punto importante es, bueno, generar esas políticas y generar que las personas las conozcan para que puedan acceder, ¿no? a ello, ¿no? Finalmente, entonces, yo te preguntaría, ya hablamos del compromiso de cada uno de nosotros y del todo el compromiso que tiene que hacer el gobierno a través de todo esto. A mí me gustaría, para nuestro público y para ir cerrando, porque te dije que el tiempo es implacable, de verdad, y bueno, pues aquí tenemos poquito y el tema es bastante amplio. Me gustaría que nos pudieras comentar así de manera puntual para que la gente que nos escucha sepa qué puede hacer porque no está dentro de ámbitos así tan grandes, de manera cotidiana, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que pueden hacer las personas? ¿Tú qué les recomendarías para que de manera cotidiana puedan materializar estos derechos, estas condiciones de igualdad para ejercer sus derechos? Yo creo que uno de los temas sería
que todos podemos hacer algo para combatir los machismos cotidianos o los micromachismos, que son esas prácticas de violencia contra las mujeres que por su frecuencia y aparente, digamos, bajo impacto, se ha normalizado como un trato cotidiano regular o normal, se ha normalizado dentro de las instituciones, y me refiero, por ejemplo, a lo que se le denomina, por ejemplo, el interrupting, que es esa interrupción innecesaria, es un ejemplo, es la interrupción constante y innecesaria de un hombre cuando una mujer está hablando. Hecho que se produce porque el hombre en esa circunstancia considera que su opinión tiene mayor valor o mayor importancia de la mujer. De hecho, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Pensilvania que se publicó en el New York Times, se concluyó que los hombres interrumpen 3 veces más a una mujer que a un hombre. De hecho, según la Universidad de Princeton, los hombres que utilizan ese recurso de interrumpir dominan el 75% de las conversaciones en reuniones de trabajo porque las interrumpen o minimizan las opiniones de las mujeres. Otro micromachismo de los temas que me refiero es lo que se le llama el mansplaining, y que es la tendencia de algunos hombres por, digamos, explicar a las mujeres con esa actitud paternalista, descendientes, a ver si de esa manera, a ver, te voy a explicar, a ver si lo entienden, y surge de esa equivocada idea de que un hombre, por el solo hecho de ser hombre, va a saber más que una mujer, aunque la mujer sea la experta o aunque la mujer tenga más experiencia sobre un tema del que se está tratando. Y yo lo digo que no es un tema de capacidad porque, pues, de hecho, en las matrículas al menos en las facultades de Derecho, en las escuelas, los graduados en la Escuela de Derecho, pues las mujeres salen pues con muy buenas, y diría yo en muchos casos, con mejores calificaciones que los hombres. De hecho, en los estudios, mejor dicho, en los concursos del Poder Judicial para jueces y magistrados, juezas y magistradas, las mujeres, y dicho por el presidente de la Corte, en este caso lo dijo el ministro Luis María, han sido mejor evaluadas, salen con mejores calificaciones que los hombres. Entonces te digo, ese mansplaining es esa actitud. A ver, te voy a explicar así. No sé si te ha tocado ver alguno de esos casos. Me ha tocado en lo personal, o sea, déjame decirte, todo, así, todo. Y déjame decirte que yo integré el que le llaman el broadpating, ese otro, el broadpating, Vivis, no sé si te tocó ese. El broadpating es la apropiación del crédito de una idea generada por una mujer. No sé si te ha tocado para de gas, que es una forma también de abuso emocional en la que se manipula a la víctima para que dude de su percepción, para que dude de su memoria, de confusión, depresión. Sí, sí me ha tocado. A ver, yo creo que tú también has vivido todo esto. Todo te ha tocado. Todas. Vamos a hacer un libro, Vivis, de esto. Y hay otras prácticas, Vivis, que no se consideran machismos cotidianos, pero también la reputación, la seguridad. Y lo menciono también porque me preguntabas de qué podemos hacer nosotros como sociedad. Primero, identificar esas conductas. Y hay otras que se usan para atacar la reputación o la seguridad de las mujeres, como el doxing, que es una palabra en inglés utilizada para designar confidencial de una persona mediante la publicación en línea para intimidarla, para humillarla, para amenazarla, o lo que le llaman el acecho o stalking, que es esa persecución física o virtual que hacen de manera, digamos, intrusiva a una persona con el objeto de establecer un contacto personal contra la voluntad de la persona o de intimidarla. Entonces, inclusive ese acecho a veces se extiende a la familia, a los amigos, y hay muchas otras cuestiones ahora con el uso del internet, de estas plataformas de comunicación electrónicas, el flaming o flamear, que son esos ataques directos lanzados en redes sociales, principalmente en foros, mediante insultos, buscan, digamos, establecer una posición de autoridad o superioridad, creando espacios hostiles
tanto para las mujeres como para las personas de LGBTI. Y hay algunos de los efectos más importantes o desagradables de estos machismos cotidianos es que generan una afectación psicológica, un agotamiento a las personas, a la autoestima. Entonces estos abusos a largo o a mediano plazo pues vienen a perpetuar la desigualdad y la violencia. Por ello es importante que sepamos cuándo nos enfrentamos o cuándo se estén dando este tipo de conductas y saber los daños que se producen para que las personas que perpetran este tipo de conductas se responsabilicen y también adopten actitudes respetuosas, libres de violencia, de discriminación. Y bueno, hay conductas Y no queden impunes, ¿no? claro, como el hostigamiento, el acoso sexual que a veces, que muchas veces vemos en las instituciones, o el acoso callejero, la violencia sexual, que es una de las agresiones más degradantes contra las personas, que es un ataque directo a la dignidad, al libre consentimiento, a la libertad, o sea, se cosifica a las mujeres. Entonces, es importante tener clara esta información y saber que es necesaria la obtención del consentimiento libre y expreso de las personas ante cualquier, digamos, iniciativa o petición afectiva o sexual. O sea, es necesario ese consentimiento para tener claro que no se configure la violencia sexual. Pero, ¿qué es lo que vemos? Que infortunadamente esa subordinación en la que históricamente han vivido las mujeres ha difundido esa idea equivocada de que el consentimiento no es indispensable digamos, esos tipos de acercamientos, o que es igualmente válido si se obtiene mediante coacción u otros métodos. Entonces, debemos de tener claro que deja abierta la puerta al abuso sexual. De ello, debemos prestar atención a la discriminación, a la violencia de género por razón de género, de ser mujer. Razón de género es por ser hombre o por ser mujer, y no podemos estar fomentando esto de manera consciente o inconsciente porque hemos normalizado estas conductas. Entonces hay que cuestionar las creencias, hay que cuestionar esto y tener claro los principios éticos que motivan nuestra conducta para, en su caso, ser agentes promotores de estos cambios, de que se promueva la igualdad entre mujeres y hombres. Mi querida Zulema, muchísimas gracias. Yo suelo ser más hablantina, pero la verdad es que escucharte me he quedado, querido público, un tanto muda porque toda la experiencia que tiene nuestra invitada de hoy es de verdad, como ustedes ya lo pudieron constatar, es muy amplia, muy vasta y nos ha ilustrado el día de hoy muy bien sobre toda esta parte de la materialización y de qué podemos hacer tanto en lo cotidiano como a nivel gobierno para lograr realmente el respeto pleno de los derechos de las mujeres. Mi querida Zulema, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, platicarnos este tema que nos hace reflexionar más, pero que nos deja, creo yo, a diferencia de muchas veces cuando hablamos de esto, nos deja el compromiso de que todos los días podemos hacer algo, todos, hombres y mujeres, para materializar estos derechos de las mujeres con acciones que pueden ir desde lo pequeñito hasta las grandes acciones que puede llevar a cabo el gobierno, las cuales, si no se están llevando a cabo, tenemos también nosotros la opción de exigir que se cumplan para que sea una realidad este respeto a los derechos de las mujeres. Quisieras, para despedirte de nuestro público, decirnos algo a manera de conclusión, agradeciéndote que estés ahora con nosotros y con este interesante tema que estoy segura que nuestro público ha disfrutado mucho. Gracias, Vivis, pues darte las gracias a ti por estos espacios, porque nos permites hablar de esto. Yo me quedé con muchos temas ahí en el tintero, pero ya después seguiremos platicando. Y sí, reiterar la importancia de cuestionar nuestro propio comportamiento y con esa humildad y compromiso ser agentes del cambio, verdaderos promotores del derecho a la igualdad y a la no discriminación, que se generen las condiciones necesarias para garantizar la igualdad sustantiva, no nomás de leyes, la igualdad entre mujeres y hombres, que son temas que urgen en nuestro país, en nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos por su atención, por acompañarnos, y gracias de nuevo a ti, Vivis, por esta extraordinaria oportunidad de hablar de temas muy importantes, temas de derechos humanos.
Muchas gracias a ti de nueva cuenta y gracias a nuestro auditorio por estar con nosotros el día de hoy para conocer esto y les decía, quedarnos con el compromiso y llevarnos la tarea de que esta materialización se lleve a cabo y que lo podemos hacer todos los días desde muchos espacios. Muchas gracias, Zulema. Voy a despedir a nuestro auditorio agradeciéndoles a todos que nos sigan como siempre en este su programa La Lupa por su canal TV Social de Facebook. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por seguirnos y por seguir reproduciendo este programa, porque la idea, entre otras cosas, es que haya esa información. Yo agradezco a todos nuestros invitados siempre porque nos regalan un espacio de sus agendas tan llenas para poder compartir con nosotros, como lo hizo el día de hoy nuestra querida Zulema, estos temas que estamos seguros que nos ayudarán a generar y a construir un mejor entorno social. Por eso es que los ponemos en la lupa y por eso es que nuestro canal se llama TV Social y por eso es que seguiremos difundiendo hasta que el día de mañana tal vez no nos toque verlo, ojalá que sí, pero si no, que dejemos una mejor sociedad para quienes vengan. A través de este tipo de herramientas, lograr dejar en ustedes esta conciencia, un poquito de información para que cada quien decida con conciencia y con información qué es lo que puede hacer. En este caso, el día de hoy hablamos de los seres humanos en general, porque el valor de la mujer, su dignidad, radica simplemente en el hecho de ser miembro de esta especie humana y ser un ser humano que tiene también derechos y que deben respetarse en igualdad de condiciones. Esa es la base de la igualdad. Les decimos que es justo, es necesario reconocer el valor de la mujer y esto es algo que tenemos que trabajar todos los días para hacerlo, como decía Bosco Aguirre. Muchísimas gracias a todos. Mi querida Zulema, muy buenas tardes y mis queridos televidentes, no dejen de seguirnos, ya saben, nos vemos a las 5 todos los jueves en su programa La Lupa por su canal TV Social y síganos en todas nuestras redes, síganos también por favor en nuestros programas que se hayan perdido y los que no, simplemente por guardarlos y volverlos a ver y disfrutarlos. En nuestro canal de YouTube los estamos subiendo. Muchas gracias, que pasen muy buenas tardes y nos vemos en el próximo programa. Difundan por favor, porque eso es lo que hace que se materialicen también los derechos con conocimiento. Muchas gracias, hasta pronto y que la pasen muy bien.